Muy buenas tardes, hoy es martes 19 de junio del año 2018, la hora de Belardo y seguir saliendo con un pequeño retraso. Quiero darle las gracias por estar pendientes de este programa y de quien habla. No pude salir ayer porque, como muchos sabrán, me tuvieron que extraer una muela, así que hoy trataré de hablar un poco coherente y más rápido, aunque he estado bastante mal después de la extracción porque me sacaron la muela. Bueno, este programa es continuación del que hicimos el sábado. Quiero comenzar el programa haciendo una mención, aunque ya en los medios se ha dado mucho, sobre el primer programa. Fue relativo al grupo de Boston. Cuando hablo del grupo de Boston, no es el grupo actual de intelectuales, como quizá pueda estar Ricardo Hausmann y otros, motorizando, como pasó con Plan País, la solución para Venezuela. Este grupo de Boston se creó en el 2001 con motivo de aquel golpe de Carmona. Nació como una iniciativa de Ben Cham, producto de buscar una unión entre los parlamentos de Venezuela y de Estados Unidos. Ya ampliamente publicado en mis medios, pegado 123 Twitter y a Isaguirre Abelardo Instagram, soportes sobre esta materia. Incluso ahorita mi productor colocará en el margen inferior uno relativo a una foto que deja mucho de qué pensar y ver a futuro. Este grupo se materializa finalmente en el 2002 y es financiado por la OEA de César Gaviria. Son diputados del gobierno y de la oposición que de manera paritaria la forman. Y hay representantes del Congreso de Estados Unidos, demócratas y republicanos, interesados en la situación del país. Huelga recordar que para esa época Nicolás Maduro era diputado y John Kerry era senador. Este grupo parlamentario Amistad de Venezuela USA está formado entre otros por Francisco Solórzano, Pedro Díaz Blum, que era de Proyecto Venezuela para la época, Calixto Ortega, el actual magistrado del TCJ, Cilia Flores, que se colió ahí por estar con sus relaciones para la época con Chávez y tratando de montar en la olla, como logró al final, a Nicolás Maduro, diputado para la época, Luis Acuña, José Salomón Can, aquel de Cadivi, Tania de Amelio, sí, la misma que está ahorita en el CNE, diputada para la época, Elvis Amoroso, diputado para la época y ahorita está en Miraflores, es el que hizo este TCJ, es la mano derecha de Cilia Flores, Enrique Márquez, que es el que ahorita recibió a Zapatero hace 3 días que fue, Maduro, y por Estados Unidos el más conocido, ahora fallecido, el senador Cass Ballinger. Que presidía el Comité para Asuntos Hemisféricos del hemisferio occidental del Congreso de Estados Unidos. En total había 30 legisladores de USA y Venezuela. Como ustedes entenderán, esta información, muchos entre ellos amigos míos me han dicho que yo estoy equivocado, como siempre se refieren a mí en términos despectivos, pero les pido que busquen en Google, busquen Grupo de Boston, Aporrea 0407 del 2003, y verán que esto está documentado. Entre Google y la Tierra no hay nada oculto. Bueno, con decirles que en esa época el presidente del Parlamento era William Lara y fue el que lo juramentó. William Saab incluso estuvo aquí en un intercambio y visitó la sede de la Casa Blanca, la sede del Parlamento de los Estados Unidos, el Congreso. Y Cass Ballinger, junto con William de la Hunt, que es demócrata, y Gregory Meeks, el primero de Massachusetts, por eso se crea el grupo de Boston, y se dice que es de Boston porque John Kerry era su más alto funcionario, senador por Massachusetts. Después entrarían Kerry como demócrata y, entraría como demócrata también ahí Edward Kennedy, que para la época estaba en Massachusetts. Hoy hay un Kennedy, pero en Luisiana. El ayudante, en estas situaciones que se dieron y se reunieron, se crearon estos lazos de poder porque estaba el ayudante de Roger Noriega, que era para la época el representante, por cierto, el que ahorita ha llegado a un acuerdo con los bolichicos. Que el ayudante es Bruce Friedman. ¿Por qué yo nombro esto otra vez? Y no es porque yo esté diciendo que ellos hablaron. No nombro porque hoy, justamente en este momento,
toma más relevancia que nunca este grupo, porque creó los lazos con estos venezolanos que hoy están en el poder, en la presidencia, en el TCJ y en la Asamblea Nacional Constituyente y en Venezuela. Es importante que lo veamos, porque aunque si bien es cierto que Kerry ya no está y Ballinger está muerto, hay algunos como ahorita está Ron Paul, Bob Corker, que ya incluso le cayó a Trump encima con un discurso. Me van a disculpar que tome algún descanso porque tengo que tragar. Bob Corker, que ustedes ya vieron el discurso que ahora tiene hasta con Trump, Lisa Murkowski, Susan Collins y Bob Heller. Aquí es importante hacer un señalamiento. Cuando yo dije republicanos progresistas, es el mote, es la burla con la que se refieren a estos republicanos, porque el Partido Republicano es monolítico. De hecho, la única desviación o separación que tuvo en un tiempo fue el Tea Party. Republicanos descontentos, como aquel Glenn Beck, que de verdad era bueno escucharlo en Fox. Toda esta gente de Fox, Sarah Palin, todos estos son republicanos de la línea dura. Es cierto, el republicano es un bloque monolítico. Por eso entre los propios republicanos, cuando hay un republicano que medio se aparta, que no quiere decir que sea de izquierda, simplemente es un republicano que tiene tendencias no de absoluta derecha. Entonces de ahí la mofa que son progresistas. Y ahí entra este grupo de senadores. Obviamente usted hablará de alguien liderará un país y se morirá de la risa, pero asumen posiciones con el Obamacare, etcétera, etcétera. Pero no voy a entrar en detalle por esas políticas de Estados Unidos que no le interesa a usted a los venezolanos. Lo que sí les interesa es que hay un reciente miembro de este grupo, cuyo nombre, él no es senador, no es representante, eso es lo que se llama un miembro de asistente dentro del Congreso, pero tiene bastantes años. Está desde la época de Bush. En la época de Bush, de hecho, fue, y mucho antes, vamos a recapitular, desde el 90, es el señor Caleb McCarry. Es un republicano que trabaja en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos. Y ahorita con Stafford, reciente, hace una semana, iba a ir a Nicaragua. Y no pudo trasladarse porque ya había hecho una visita previa y había sido un fracaso. Este señor Caleb es el que visitó a Nicolás Maduro. Ha estado a cargo de proyectos importantes de tendencia liberal, como son el proyecto de la democracia Haití en la época de Aristide. Estuvo con el proyecto Guatemala, estuvo con el proyecto Transición a Cuba. Por eso quiero demostrarles que aunque es republicano, tiene ciertos coqueteos con el ala liberal. Y es el que ahorita está tratando de impulsar las mejores relaciones. De hecho, ¿se acuerdan de aquella foto que publicamos en un programa cuando la Cava estuvo aquí, que había dos personas? Estaba la Jiménez, estaba él, la Jiménez del consulado. Bueno, uno de los que estaba de espalda era este señor, que le estaba haciendo la ayuda y el lobby en el Congreso. Todo esto es parte de ese grupo de Boston, que aunque yo menciono de aquella época, hoy tiene plena vigencia. Porque del lado de Venezuela están, como lo vieron, en el CNE, como la Tania de Melio. Está Calixto Ortega como magistrado del TCJ y está el propio Nicolás Maduro, presidente actual. En esa época diputado, van a ver la foto con quien sale abrazado a las puertas, no del Force Air One. Force Air One es el nombre clave cuando el presidente está dentro del avión. Este es un avión ejecutivo. Si Trump o el presidente para el cual se montara, pasaría a ser Air Force One. Pero este avión, que es de la presidencia de Estados Unidos y del Congreso, está la orden en este caso de Kerry. Y van a ver la foto con quienes sale, no solo Maduro, pero para mí los importantes son estos dos, porque ese grupo de Boston hoy está en vigencia y son los que están haciendo lobby con su enviado, el señor Lacaba. Todo esto tenía una gran importancia, que se lo reafirmara, porque con ese grupo es que se debe de tener en cuenta cuando uno trabaja aquí en Washington y en Estados Unidos. Ese grupo que hace lobby por los intereses de demócratas, republicanos, opositores y gente del gobierno, solo tiene un interés y es este. No hay otro tipo de interés y por eso Trump le cerró las puertas. Es como cuando Trump dice que está secando el pantano. Esto es secar el pantano. Y nosotros en algún momento vamos a tener que secar el pantano en Venezuela. No es posible que aquí haya organizaciones, personas que trabajen por el interés propio de tener dinero y no por el interés de Venezuela. De ahí que situaciones como las de un gobierno de transición, el TCJ, se andan cuesta arriba y hacen que uno tenga que empezar a lidiar desde abajo contra un poder económico titánico, un poder económico que por ejemplo impulsa situaciones como la de este lobby
y esta no sanción a los testaferros de esta gente. Por cierto, desviándome un momento, porque hoy hay una noticia que quiero y es lo que hace que hable ahorita, y quiero referirme de manera puntual a lo que dijo Oscar Aza. Es como cuando Leopoldo cayó con lo de Leopoldo López, Leopoldo Castillo. Esto es una parte de trabajo del gobierno, que lo que hace es lavar la cara de su gente. Diosdado está luchando por hacerse de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el crear simpatías del vulgo, del pueblo de la calle, cuando vean que el imperio, que es tal y que dijeron falsedades de mí, estas noticias de los 800 millones de dólares lo que crean es zozobra entre nosotros y alegría entre el enemigo. Porque de verdad, aunque es de Rafael Sarria, técnicamente Diosdado se puede ufanar de que no tiene ese dinero. Diosdado lo que tiene son diamantes y lingotes. Después que nosotros en aquel programa en el año 2015 hablamos de las caletas que él tenía, él las eliminó y él solo se mueve. Por eso estos cuentos de la salida de los barcos que salen desde el río Orinoco, el envío de diamantes a través de distintos medios igual que el oro, el entregárselo a gente del Medio Oriente y el poseerlos en sus propias manos es más fácil de llevar, más fácil de disimular, aunque ustedes no lo crean, y así es que se mueve Diosdado. Son cantidades enormes, por eso el arco minero ha causado tantas muertes y tantas cosas, como cuando secuestraron al idiota de Alcalá, 7 indios pemones. Porque todo esto se lo quedó el gobierno, todo esto lo tiene Diosdado. Y Diosdado es verdad, tiene bienes y tiene todo lo que tú quieras, pero el poder lo mantiene intacto. En estos días uno de los jóvenes de Twitter publicó la sala de operaciones de Bitcoin que tiene Diosdado Cabello. Él se está moviendo, es una persona muy hábil y por esa misma habilidad les puedo decir con certeza que a Daniela no tenía visa a Estados Unidos. A Daniela se le vencía, voy a ser corto, no quiero entrar en chisme, pero a Daniela se le venció la visa de Estados Unidos en el 2013, hace 5 años atrás, y nunca la renovó. Fueron ellos, nunca la renovaron. Es como se mofa Diosdado en el programa y se le hace un favor muy flaco. Incluso cuando gente como Patricia trata de defender esto, diciendo que lo que debe ocupar son otras cosas y el fondo, no, Patricia. Cuando nos equivocamos en una noticia, fortalecemos al enemigo y lo veremos en las próximas semanas. Diosdado y Cuba puede ser que sean agua y vinagre, pero están juntos porque Cuba solo es el operador político. Detrás de todo esto está Irán y Hezbollah. Tarek El Aissami, eso que perdió el gobierno, eso es mentira. Nosotros publicamos un gabinete, lo que hicimos fue adelantar y crear la pugna. Por eso es que nombran a puros civiles, porque lo que viene de este lado es el lado de los militares. Pero Tarek no ha perdido el poder, es el presidente del área económica, y la misma esposa de Diosdado pasó al Ministerio de Obras Públicas, que fue el cargo que tuvo Diosdado con el que se enriqueció vilmente. Así que Diosdado esté mal, por cierto, Estados Unidos nunca se pronunció sobre esto. El único pronunciamiento es actuar, como parece que pasó hoy. Y no he podido confirmar, pero quiero decirlo de primero porque me llegó de Nueva York, donde he hecho los contactos por todo lo que le he entregado a la Fiscalía. Según la información que manejo desde hace 25 minutos, la madre del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, hoy muerto, occiso, enterrado, sepultado y pronto olvidado y maldecido, fue notificada de su deportación, amén de la congelación de sus bienes, aplicando la ley Rico, porque el enriquecimiento y no poder probar de dónde saca todo ha sido evidente. Pues la vieja está en un hospital aquí en el estado de Florida, hospitalizada, valga la redundancia, tratando de evitar o retardar la deportación. Pero mis fuentes me informan que es un hecho que la señora ha sido deportada. Esto solo es un cierre del círculo entre las sanciones que sí duelen. Las sanciones contra Venezuela y ese tipo de cuestiones no les duele a estos ladrones. Las sanciones que duelen son las concretas, las que van contra las personas enriquecidas, testaferros como Sarria, como la señora Chávez, sus testaferros. Eso les duele porque es dinero que no puede circular y alerta al resto del sistema judicial, judicial y bancario del mundo. Esto sí es un golpe noble porque hace que, imagínense, la vieja se va a tener que regresar ¿para dónde? Para Venezuela, Barinas. Ya vieron que la mamá de Iris Valera murió de una sepsia. El vivir en Venezuela ya no es garantía para ningún ciudadano, tenga el dinero que tenga, de que va a vivir
Por eso la madre del galáctico que más odiaba y que olía a azufre vivía en Estados Unidos. Estos son los golpes que duelen. Seguirán viniendo sanciones, seguirán viniendo repatriaciones, seguirán viniendo deportaciones y revocaciones de visa, que es en realidad lo que les duele. Porque aquellos malandros ladrones que están allá, cuando tengan a la familia al lado, van a tener que pensar otra cosa, porque su familia que está ahí no la pueden sacar. Con la victoria del señor Petro, del señor Duque, tuve el lapsus porque Petro es preocupante, sacó 8 millones de votos. Eso varía mucho los planes que tenía Washington. Trump, es cierto, lo sacó y lo vamos también a sacar una foto donde ya está en pie de guerra por el midterm, ya declarado, y salió en Washington Post en un gran titular. Hace que cambie este panorama. Este panorama hace que cambie incluso la posición de varios republicanos, como la familia Bush. La familia Bush decidió apoyar en materia de inmigración, igual que Kasich, la línea dura contra inmigración, al señor Trump. Yo no pierdo nada diciendo lo que voy a decir porque es la verdad. El problema del muro no era la inmigración ilegal. El problema del muro es evitar lo que ya se sabía desde hace 5 años aquí por inteligencia, que López Obrador va a ser el próximo presidente. Que López Obrador, que es una figura más peligrosa que Hugo Chávez. Que López Obrador trae tras de sí no solo terrorismo y drogas, sino gente como Petro, alianzas estratégicas como los Ortega. Por cierto, en Nicaragua ya la conferencia episcopal tomó una posición dura y ya dijo que se retira porque Ortega se está burlando igual que hizo Nicolás Maduro, salvo que la conferencia episcopal y los sacerdotes, ninguno jesuita, por cierto, en Nicaragua, hacen que la posición sea más radical y ahorita le exijan a Noriega que le muestre la carta que mandó al alto comisionado de las Naciones Unidas y al alto representante de la Unión Europea para asuntos de derechos humanos para que se apersonen y estén en Nicaragua. Las cosas están difíciles, Estados Unidos sabe de esta situación, por eso está tratando de coordinar con otros aliados dentro de su gobierno para que la situación respecto a México tome relevancia distinta y se ataque definitivamente la inmigración. Entonces, cuando yo hablo de que tenemos que seguir trabajando y tenemos que estar al lado de Donald Trump, mucha gente brinca y dice que este es un hombre que lo que quiere es dañar a los latinos, nada que ver. Trump viene con un fin y es salvaguardar a los Estados Unidos de cualquier situación externa y es pragmático. Es pragmático y así lo va a hacer con el gobierno de transición en Venezuela. Él está buscando un gobierno a la medida de su política, no de los 20 años que le han estado robando los reales, personajes puntuales de la oposición, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Por los momentos, en el próximo programa, con más calma y ya sin dolor de muela, hablaré y me comprometeré en el plan estratégico de Abelardo Izaguirre, de su ONG Justicia Accesible en Estados Unidos, Accessible Justice, en trabajar en esa vía. Voy a dejar de soñar como cuando he estado hablando con otros venezolanos, cuando pensamos que podemos formar gobierno, cuando pensamos que podemos alinear al TSJ en el exilio, con una mujer como Luisa Ortega, como líderes que se creen que son los llamados demagogos y populistas, a sustituir a los demagogos y populistas que tuvimos y solo piensan en intereses personales. Tenemos 3.800.000 venezolanos en el exterior que para algo tenemos que servir, que tenemos que organizarnos. Somos más que, por ejemplo, Islandia, por dar un ejemplo, un país de 350.000 habitantes que hoy está en el mundial y que saca un buen papel y suba la palestra. Y son 350.000 personas. Es la hora, por ejemplo, que Big Nation y los jóvenes venezolanos tomen el lugar que necesitan e impulsen, innoven, sean osados. ¿Qué es lo que necesitamos en estos días? No a los mismos políticos de siempre que están enquistados o que quieren llegar a enquistarse y chupar de la teta de 40 años diciendo yo soy el nuevo líder y durante 40 años mi partido y mi legado y mis hijos son los que van a mandar en Venezuela. En Venezuela tienen que mandar todos los venezolanos y para ello tenemos que ponernos de acuerdo. Habrá, como lo dije hace 6 meses, países del exterior, ni siquiera de la órbita latinoamericana, que tomarán acción respecto a Venezuela. Y tenemos que aprovechar esta situación y estar con ellos de ese lado para que la pérdida de la República no sea total.
Simplemente les recuerdo que este programa tiene como finalidad recordarles que todos tenemos que tener conciencia ciudadana. Y para ello, basados en la Constitución, tenemos que buscar la salida de este país. Y la salida porque nosotros podemos desobedecer en base al 333 y al 350, materializarlo y darle el ejemplo al mundo de que nuestro gobierno, que ya es reconocido por varios países como ilegítimo, ilegal, espurio, incluso hasta como una dictadura, puede ser desalojado sin el concurso de los narcogenerales y narcoladrones de la oposición y de las Fuerzas Armadas, obviamente, y nosotros desde el punto de vista ciudadano hacer de una manera planeada, consciente, un movimiento que derroque a esta gente, que derroque por las vías que nos prevé la Constitución, porque la tenemos, y que nos permitan sumar y aglutinar a la gente del exterior. Este era el programa que estaba pendiente, este era el programa que quería transmitirles. Es la situación actual y por la que seguimos luchando. Si la muela mejora, si Dios quiere, el próximo domingo volveré a estar subiendo a Washington para seguir haciendo el trabajo que nos toca hacer. Ha rendido frutos, ustedes lo han visto, se han tomado decisiones que parece que no están relacionadas con el trabajo de un humilde servidor, pero que permito recordar que un granito de arena va sumando y con otros granitos de arena vamos a lograr este objetivo como se está haciendo. Estas sanciones, que era un clamor de hace mucho tiempo, en algún momento, y lo van a ver, no solo abarcarán a los familiares directos del régimen, sino a familiares y opositores directos, que lo que han hecho es robarle a la comunidad internacional el dinero y a los venezolanos la fe en que un cambio es posible si todos nos ponemos de acuerdo con un fin común superior, que es Venezuela y no los partidos. Me despido por los momentos. Si Dios quiere, la semana que viene volvemos a nuestro horario habitual. Desde Washington el lunes grabaré algo. Y bueno, espero haya sido de su satisfacción. Les pido disculpas por el tono de voz y la situación que tuve. Y les pido disculpas si soy redundante sobre las situaciones que hablo en los programas, pero para mí tiene que quedar suficientemente claro a las generaciones futuras, a esos muchachos de 25 para abajo, que no conocen la historia, porque ya los viejos como yo todavía me dicen que no son las cosas así. Imagínense un muchacho de 25 que cuando tenía 12 años fue que nació el grupo de Boston, con todos estos tipos manejando esto, que son hoy los que están en el poder. Tengo que ser claro y preciso, diáfano y claro, para que estas nuevas generaciones se documenten buscando. Y por eso doy datos y doy nombres para que los busquen en Google. Y no es un invento de un tirapiedra loco como Abelardo Izaguirre, sino son historias. Que el gran problema de Venezuela es ese, no conocer su historia y repetir los mismos errores. Muy buenas tardes y sigamos con la esperanza porque vamos por el camino correcto. Muchas felicidades.